Hola amigos, mucha gente se pregunta cómo hizo Nueva Zelanda para controlar tan rápida y efectivamente el coronavirus o COVID-19. ¿Es que Nueva Zelanda es un país totalmente diferente? No, es un país como cualquier otro. Quizás la diferencia sea que la población es un poco más pequeña, 4,5 millones de habitantes. Son islas, dos, pero con una superficie aproximada a la del Reino Unido, o sea, no es tan pequeño, pero una población muy disciplinada y muy organizada. Entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lograron este éxito? Comenzaré diciendo una frase instaurada por su primera ministra Jacinda Ardern: Go hard early, que en castellano significa denle duro temprano. Entonces, ¿cuál fue este conjunto de medidas que lograron este éxito? Primero, la declaración y registro obligatoria y estricta de todos los casos, públicos y privados, llevado a cabo con las normas epidemiológicas nacionales e internacionales aceptadas. La difusión de la información del número de casos con una total transparencia, corroborable por cualquier institución relacionada con la pandemia. ¿Y esto para qué? Esto con el fin de poder llevar a cabo un control epidemiológico veraz y en consecuencia la instauración de medidas sanitarias efectivas. La utilización de kits o pruebas para detectar el coronavirus certificadas nacional e internacionalmente con una efectividad y una confiabilidad comprobadas. Todos los casos contagiados debían cumplir un aislamiento estricto. Podía ser en sus hogares por 2 semanas si una sintomatología era leve, sin complicaciones. Sin embargo, si la sintomatología era severa o tenía comorbilidades, o sea, en otras palabras, enfermedades agregadas severas, ese aislamiento debía ser cumplido en hospitales destinados para tal fin. Cerraron rápidamente sus fronteras, exceptuando a sus nacionales, a sus ciudadanos, a sus residentes neozelandeses, a los cuales se les animaba y se les anima, y se les aconsejaba y se les aconseja regresar al país lo más pronto posible sin restricciones. Pero estaban obligados y están obligados a cumplir normas estrictas. Si llegan sin síntomas y con pruebas negativas, debían cumplir un aislamiento por 14 días o 2 semanas en su hogar o en hoteles destinados para tal fin por el gobierno y pagados por el gobierno. Si llegaban con síntomas o con pruebas positivas, ese aislamiento también podía ser llevado a cabo en hoteles destinados para tal fin, pero con mayor recursos y personal sanitario especializado. Sin embargo, si la sintomatología se agravaba, ese aislamiento pasaba de los hoteles a los hospitales destinados para tal fin. La cuarentena la iniciaron precozmente, prohibiéndose todas las actividades y reuniones públicas, incluso las actividades educativas con presencia física, no así por internet. Sin embargo, las personas asintomáticas estaban autorizadas para salir de sus hogares a caminar o hacer ejercicio hasta un máximo de 2 kilómetros de distancia de sus viviendas, siempre y cuando lo hicieran cumpliendo las medidas sanitarias establecidas y de manera segura. Las salidas en automóvil o vehículo prohibidas, excepto las salidas para los mercados, supermercados, farmacias u hospitales. En los hospitales se permitía solamente un familiar por enfermo y siempre cumpliendo las medidas estrictas de distanciamiento físico o social, con la policía monitoreando el movimiento en la calle y con la alerta de que cualquier ciudadano podía denunciar e incluso estaba obligado a denunciar al que incumplía con esas reglas establecidas. Se hizo una lista de trabajos esenciales
que podían seguir funcionando físicamente, tales como los trabajos sanitarios, la recolección de basura, el reparto de alimentos y medicina, la seguridad, las estaciones de gasolina, etc., siempre cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas. Todos los demás trabajos se debían cumplir y realizar por Internet desde las casas, incluyendo lo que es educación, bancos y otros servicios. Ahora, fíjense algo interesante. Aun cuando no era obligatorio el uso de mascarillas o tapabocas, la gran mayoría de la población lo usaba de manera voluntaria y de manera correcta. No guindada aquí, no con la nariz afuera o no llevarla como un cintillo. De manera correcta y de manera voluntaria. Ahora, con respecto al comercio, lo que se podía ordenar en línea eran solamente los artículos descritos en una lista de productos esenciales publicados, tales como alimentos y víveres, medicamentos, material descartable para la atención de ancianos o enfermos, pañales, desinfectantes, etc. Ahora, podía salir al supermercado con el vehículo. Sin embargo, estos supermercados dispusieron de lockers o casilleros para buscar la comida y los víveres que habían sido ya ordenados de antemano por internet, online, para no tener que entrar al recinto ni tener contacto con otras personas. Si era indispensable entrar al supermercado, los carritos eran limpiados constantemente por el personal para tal fin con gel alcoholado, y dentro del supermercado debía mantenerse el distanciamiento físico obligatorio, con la explicación a las personas que debían salir inmediatamente del establecimiento si incumplían con ese distanciamiento físico. Al entrar y al salir de cualquier establecimiento autorizado, se les suministraba gel alcoholado gratuito. Se autorizó compartir las llamadas burbujas entre dos hogares bajo ciertas condiciones. La mayoría de las instalaciones hicieron cambios en su infraestructura para reducir el contacto humano al mínimo, tales como plexiglas en las cajas, velcro o pintura en el piso marcando la distancia física obligatoria, la disposición de gel alcoholado gratuito en todas las partes. En los centros sanitarios como hospitales y clínicas, las medidas de higiene, distanciamiento físico, desinfección y esterilización se hicieron mucho más estrictas, con los productos adecuados y sin restricción en su uso. Se hacían tests o pruebas en grandes números, de manera programada, pero también al azar en la población que consiguieran, con los kits ya mencionados, certificados de efectividad comprobada. Hicieron énfasis en que cualquier persona que sintiera malestar no severo y que no requiriese ir a un centro sanitario, se quedara en su casa sin salir para nada. Un punto importante: el gobierno elaboró una lista de ayudas económicas y de viviendas gubernamentales para las instituciones, comercios y particulares que estaban en riesgo financiero o habitacional por la falta de actividad económica producida por la cuarentena, ya fueran nacionales o inmigrantes. Y a medida que los casos fueron disminuyendo de manera importante, se hizo una desescalada de las medidas por fases, muy planificada y vigilada, de acuerdo con el número de casos reportados nacionalmente y de acuerdo al tiempo transcurrido. Yo diría que en síntesis, o en otras palabras, este control rápido y efectivo del coronavirus, tomando en cuenta todas estas medidas descritas, se logró
por tres razones fundamentales. Primero, un conjunto de medidas gubernamentales estrictas que cumplían con el más alto estándar nacional e internacional. Una ayuda financiera, económica y habitacional a la población y a los negocios más afectados, ya fueran nacionales o inmigrantes, sin distingos. Y una disposición voluntaria, ordenada, rigurosa y disciplinada de toda la población en el cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno. Ya ven que lograr el control de este virus tan importante, a quien le produce miedo, temor, pánico de infectarse por las consecuencias que puede traer, se puede lograr llevando unas medidas pensadas, bien planificadas, con una disciplina y una organización, sin desorden y cumpliendo con los estándares rigurosos nacionales de cada país e internacionales, tanto en las pruebas a realizar como en el tratamiento a llevar a cabo de su población. Espero que les haya sido útil esta conversación y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.